del Partido de Acción Popular. Gracias, señor presidente. Gracias, congresista. Tiene la palabra el congresista Humberto Morales. Gracias, presidente. Antes de iniciar mi participación sobre este tema, queremos desde ya, y en mi condición de parlamentario, presidente, exhortar tanto al Ministerio Público como al Poder Judicial de Ayacucho, presidente, que van a iniciar un desalojo en un asentamiento humano llamado Mollepata. Desde aquí, presidente, en mi condición de parlamentario, exijo que se respete los derechos fundamentales de las personas. No vamos a aceptar violencia donde haya muertos, donde haya heridos, presidente. Hay una situación difícil judicial que lo tendrá que resolver el Poder Judicial. Pero desde acá, en mi condición de parlamentario, exijo, presidente, que se respete esos derechos fundamentales de las personas más pobres de este país. No lo vamos a permitir, presidente. Dicho esto, vamos a entrar al tema que nos atañe ahora, presidente. Nosotros hemos venido planteando en la Comisión de Constitución y en la Comisión de Justicia parámetros que no se quiere tomar en cuenta. Sin embargo, es meritorio decir aquí que tenemos que colocar una ley clara que sea útil ante la situación difícil en que nos encontramos y que el país nos está viendo. Creemos, presidente, de que este literal E del numeral 10.1 del artículo 10 de la Ley de Junta Nacional de Justicia, el mismo que señala requisitos para los miembros, debe tomarse en cuenta clara de que aquellos que tengan sentencia por delito doloso, una sentencia condenatoria por delito doloso, no pueden participar, presidente. Porque si se va a esperar que tengan una sentencia firme posterior, entonces nosotros vamos a tener que ver necesariamente el desfile de los Inostroza, el desfile de todos esos miembros que aquí han sido acusados con el dedo, inclusive aquí se ha tomado decisiones de sentencias constitucionales. Eso es inaceptable para el país. Tenemos que decir frente a esto, cuando se escuchan voces que quieren rebatir diciendo que uno tiene derecho, no, que hay un derecho de inocencia, de presunción de inocencia de las personas. Tenemos que decir que hay derechos que no pueden ser absolutos. Por ejemplo, el derecho a la defensa propia. Es un derecho que no puede ser absoluto. Y en situación que nos encontramos en este momento en el país, tenemos que decir que obviamente que estos derechos que no son necesariamente absolutos, situación extraordinaria en la cual nos han traído al país, tenemos que valorar esa posición, presidente. Por eso es que nuestra posición es que se modifique este inciso y se plantee no tener sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. Presentaremos el texto sustitutorio, presidente, respectivo a ese tema. También, presidente, es inaceptable que en el artículo 70 sobre el derecho a defensa que se ha colocado aquí, presidente, tengamos que nosotros pagarle el abogado, porque todos los peruanos tienen que pagar a aquellos que en el ejercicio de funciones cometan algún tipo de delito. Pagar eso, presidente, es inaceptable, porque en el ejercicio de las funciones, el delito que se cometa, un hecho doloso que se cometa, el agraviado es el Estado. Entonces, si el Estado es el agraviado, ¿cómo pues, presidente, el Estado va a tener que pagarle el abogado a alguien que le ha agraviado? Porque el Estado ya tiene quien lo defienda, que es el procurador, y seguramente ahí tendremos una discusión mucho más jurídica, pero aquí es tener dos dedos de frente, presidente. Es inaceptable que el Estado le pague a alguien sobre un hecho que le afecta directamente a él. Eso no se puede aceptar, presidente. También podemos decir el artículo 11 del inciso B de este proyecto sobre las personas que estarían afiliados o candidatos en los últimos 2 años solamente. A ellos se le prohibiría la participación. Cuando en el artículo 10, inciso D, se está hablando básicamente una descripción de personas académicas de una línea
de jurisprudencia entendidos en estos temas y que avancen a hacer una carrera de magistrados. Si estamos hablando de personas que están vinculadas a aparatos políticos, presidente, definitivamente estamos cayendo más de lo mismo. Creo yo que sobre ese tema debe ser totalmente retirado. Por eso el artículo 70 creemos que debe ser retirado completamente sobre el derecho de defensa, y el artículo 11, el inciso B, debe ser modificado por lo menos a 10 años antes. Entonces, presidente, me solicita una interrupción el congresista Lapa Inga. Congresista Lapa, tiene interrupción. Presidente, muchas gracias. En esa misma línea, el artículo 70 señala derecho a la defensa de Junta Nacional de Justicia. Es decir, los miembros de esta Junta van a tener defensa especializada. Pero yo me pregunto si en esa Junta, para que trabajen correctamente, va a haber área o la oficina de asesoría legal. Va a haber el área de Procuraduría Pública. ¿Para qué yo necesito un abogado especializado en materia? A mí, por ejercer la función pública, me va a defender en asunto penal, civil, administrativo. Entonces, con este dispositivo, le estoy diciendo, oye, ustedes van a cometer delito y el Estado les va a pagar. Eso es lo que está señalándose en este artículo. Y nosotros, como Frente Amplio, solicitamos que este artículo debe ser... Congresista Morales. Me solicita la segunda interrupción el congresista Petrosi, presidente, con todo gusto. Si usted lo permite. Congresista Petrosi, tiene la interrupción. Muchas gracias, presidente. Muchas gracias, congresista. He leído con bastante atención este texto sustitutorio y por supuesto que colaboraré para que hoy se legisle, pero sí veo con pena que no se habla de la paridad de género. Y es necesario comenzar con una institución de la importancia de esta, porque esto cambiará la historia de la mujer en el país. Cuando la mujer se siente empoderada, respetada, incluida, tendrá la autoestima para que nadie se atreva y ni se permita levantarle una mano, ¿no? Una violación. Y estos son comienzos que el Estado no puede ignorar. La paridad de género tiene en un país como el nuestro, desgraciadamente, que ser un tema bien específico y no vago y no estar vagamente escrito como está aquí en este texto sustitutorio. Yo pediría que se reconsidere esto. De todas maneras, si no es así, colaboraré con la votación, pero presentaré un proyecto de ley. Para que concluya. Para incluir la paridad de género en la Junta Nacional de Justicia. Muchas gracias, congresista Morales. Continúe, congresista. Gracias, presidente. En todo caso, presidente, nosotros, saludando que ambas comisiones y ambos presidentes hayan presentado un texto sustitutorio para hoy día, estamos planteando algunas cosas que son factibles de resolver. La primera, que vamos a entregar un texto sustitutorio sobre literal E del numeral 10.1 del artículo 10, donde se menciona no tener sentencia condenatoria en primera instancia por delito doloso. Esa la presentaremos, esperemos que la acepten, presidente. Y también planteamos el retiro del artículo 70, presidente, porque esto no tiene ningún sentido aquí. Y tercero, también planteamos que por lo menos en el caso del artículo 11, inciso B, tenga una antigüedad de 10 años, presidente, sobre su participación política o candidato en un tema político partidario. Porque es importante, porque ya se ha dicho en el artículo 10, inciso D, que tienen que tener un perfil básicamente académico, intelectual en el tema jurídico, y eso, creemos que eso es saludable, pero lo otro generaría problemas. Y además, presidente, sobre el tema de paridad, la bancada del Frente Amplio ya ha planteado una posición sobre eso. Creemos nosotros que sobre este tema, presidente, tiene que tomarse en cuenta, porque no puede ser que se escuchen voces en el acuerdo nacional donde se diga que no interesa el tema de la paridad de género.
Para nosotros es importantísimo y como bancada lo hemos planteado. Creemos que en ese tema también se debe tomar en cuenta eso, presidente. Hechas las aclaraciones, nosotros como bancada del Frente Amplio, si se aceptara, estaremos votando a favor, presidente. Muchas gracias. Tiene la palabra la congresista Esther Saavedra. Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todos los congresistas. Señor presidente, en cada recorrido que hacemos, cada congresista en nuestra región y en cada rincones, escuchamos la voz de quién deben ser escuchados, es la población. ¿Y qué es lo que nos pide la población, colegas congresistas? No sé a ustedes si les piden en sus regiones. Es justicia terrenal, es tener buenos jueces y fiscales. Pero lamentablemente solo justicia de Dios encontramos. Señor presidente, es de suma urgencia y prioridad los cambios para la designación de jueces y fiscales, el cual debe ser tratado con mucho cuidado. La idea es mejorar el funcionamiento de nuestro sistema judicial, el cual responde al esfuerzo que hemos hecho todos por mejorar la justicia en nuestro país. Y yo me pregunto, ¿qué hemos mejorado en la justicia? Nada, señores. La elección debe ser cumpliendo con los requisitos de meritocracia y ser evaluados de manera permanente. También deben ser conformados por ciudadanos peruanos que cuentan con moral, probidad profesional. En sus manos se encontrará el rumbo de nuestro país. La confianza de los peruanos y de extranjeros en la justicia y su cumplimiento es de vital importancia. Sientan las bases de la democracia por un trato justo e igualitario. Apoya a la lucha contra la corrupción. ¿De qué lucha contra la corrupción tenemos? Nada, señores. Y yo me río de sus caras de los que hablan diciendo, estoy luchando contra la corrupción, pero están llevando el dinero sucio a sus hogares para tener mejores departamentos, mejores carros y mejores cosas para los hijos, hasta que el pueblo esté clamando justicia y esté clamando ser escuchado. El crecimiento económico del país va a depender de todos nosotros teniendo buena administración de justicia, lo que no lo tenemos ahorita. En todo sitio tenemos malos y buenos, pero por culpa de los malos no vamos a pagar todos los buenos. Acá también estamos algunos congresistas con moral, y si no te encuentran algo de corrupción, te lo inventan alguna cosa, y sin informarse, te denuncian, porque le odio, porque es de otro partido político. Acá no vemos colores políticos, colegas. Acá vemos el color del país y la necesidad de nuestro pueblo que nos ha elegido a nosotros para ser sus representantes acá. ¿No les da vergüenza defender corruptos y corruptores? En mi opinión, colegas, por intermedio del presidente, es un compromiso de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, debe ser a los valores constitucionales, ser personas honorables ante la sociedad, ya que en anteriores ocasiones fuimos testigos de los cargos que les quedaron muy grandes a quienes hostedaban. Deben ir de la mano con su experiencia profesional, con sus valores, sus principios personales y convicciones. Ya no queremos escuchar más audios de la vergüenza. Presidente, quiero decirles que tenemos algunos malos fiscales, algunos malos jueces, reciben denuncias sin fundamentos. Si viene un denunciante a decir, quiero denunciarle a Esther Saavedra porque lo odio, le voy a aceptar una denuncia sin fundamento y sin pruebas. Y qué lamentable de tener esos tipos de fiscales, con el mucho respeto, descerebrados, que reciben la coima por dañar a una persona, por dañar la imagen de una persona. Pero yo quiero decirles, para terminar, presidente, esto es lo que quiere la población. Quiere tener sus fiscales, sus jueces que le van a defender, su defensoría del pueblo. ¿De qué defensoría del pueblo hablamos? Defienden a los patrones, no al pueblo. Y para decir, la mujer somos respetadas, porque desde pequeña en los rincones y más que todo los amazónicas nos han enseñado a respetarnos y a saber cuál es el saludo, cuál es el atraimiento de una persona hacia tu persona. La mujer es respetada no por la forma de vestirse, por la cara bonita. La mujer se respeta con los valores, los principios, por
por su capacidad. Esos son sus méritos de una mujer y por su inteligencia, señores. Por eso digo, yo me siento orgullosa de ser mujer amazónica. A la mujer, las mujeres estamos resaltando. Por eso dije, la mujer al poder y hombres en acción con el permiso de todos los hombres. Porque las mujeres no caemos en corrupción. Alguien que viene, bueno, algunos, porque hay algunas mujeres también que nos hacen quedar mal al género de la mujer. Porque hay mujeres bien corruptas y también que se dan. Las grandes humildes al final son peores. Así que, presidente, necesitamos hombres y mujeres que van a administrar la justicia escuchando a la población. Y digan, pues, celebremos el 2021, el bicentenario, sin recibir coima. Y si son profesionales, demuestren su ética. Porque en el hogar... Para que concluya, por favor. En el hogar, en la universidad y desde el centro que nos ha iniciado nuestros maestros, nos han enseñado a tener valores y principios. Y eso, señores, no metan en un saco a todos. Así que eso es lo que les recomiendo. Y felicitaciones por los congresistas que verdaderamente trabajan por sus electores que les han elegido y que no vengan defendiendo corruptos y corruptores siendo ayayeros y limpiazapatos de sus jefes. Gracias. Tiene la palabra el congresista García Belaunde. Presidente, creo que ya estamos llegando al final y creo que la ley tiene que salir. No es una ley perfecta, evidentemente tiene algunas imperfecciones y otras que saldrán más adelante conforme se vayan implementando. Pero yo creo que hay algunos conceptos que hay que precisar. Aquí escuchaba a mi amigo Heresi decir de que esto de la presunción de inocencia hay que respetar y es proteger al ciudadano de a pie, porque tiene que haber una sentencia consentida, firme, para poder descalificar o calificar mejor o peor al postulante. Yo creo que no, presidente. Yo creo que la cosa es muy clara. El ciudadano de a pie, si quiere ser ciudadano de a pie, que siga siendo ciudadano de a pie y que no postule. Y se respetará su principio de inocencia. Pero si quiere dejar de ser ciudadano de a pie y postular a ser juez o fiscal, o miembro de la Junta Nacional, evidentemente deja de ser ciudadano de a pie y el Estado tiene que protegerse. Es diferente, presidente, ser un ciudadano de a pie que ser miembro de esta Junta, elegir a jueces, ser juez de jueces. El primer poder del Estado no es el Parlamento. El primer poder del Estado es la justicia, es el juez, que puede meter preso o quitar patrimonio a las personas. Y lo hemos visto últimamente con jefes de Estado peruanos o jefes o líderes políticos peruanos que están presos o detenidos o perseguidos o investigados por jueces de segunda o tercera instancia. Esos son los poderosos en el Perú. Ese es el primer poder del Estado. No es el Parlamento, evidentemente. Entonces tenemos que cuidar nosotros, cuidar muchísimo la elección de estas personas. Y si una persona tiene un proceso, una denuncia, un fiscal que lo ha acusado, el fiscal es el Estado. Si el Estado acusa a una persona, es porque esa persona no puede ser parte del Estado, es evidente. Y el principio de inocencia está subrogado, está por debajo del principio de derecho de admisión del Estado. El Estado no puede tener entre sus miembros, y menos en un cargo en la justicia, de una persona que está siendo acusado o tiene ya una acusación fiscal o investigado por acoso sexual, por ejemplo, o por robo, o por estafa, o por tráfico de influencias, o por tráfico, o por narcotráfico, o cualquier otro tipo de denuncias de tipo penal. Esa persona ya no es impoluta, tiene que tener una conducta intachable, proba, tiene que estar casi purificado, inmaculada su conducta y su trayectoria. Y si está acusado por el fiscal, o si tiene un proceso de investigación, no puede postular a un cargo de juez o de miembro de la Junta. No puede, no debe postular, porque su conducta ya no es intachable, está siendo de alguna manera cuestionada. Y mientras no se solucione ese cuestionamiento, no puede ser elegido de ninguna manera.
Y creo que eso hay que plantearlo ya, presidente. Nosotros lo hemos planteado para los cargos electivos inclusive. Aquí nosotros propusimos hace 2 años, hace 4 años o 5 años atrás, propusimos, y tuvimos el voto en contra de algunas bancadas, propusimos que no juramenten al cargo de congresistas 42 personas que llegaban ya con su mochila bajo el brazo, con sus procesos bajo el brazo. Si eso hubiese sucedido, evidentemente hoy día no tendríamos inclusive algunos parlamentarios que están ya condenados y que aún no se les levante la inmunidad. Yo creo que eso es fundamental, presidente, y eso hay que llevarlo a cabo. Y finalmente, presidente, lo que tenemos que procurar es que los magistrados que son elegidos, bueno, no puedan luego postular a cargos electivos de elección popular, por lo menos por 5 años, como ha propuesto el presidente de la CONFIEP, que me parece que es una idea importante. Y tampoco, a mi modo de ver, deberíamos permitir que los fiscales de la nación, los presidentes de las Cortes, del Poder Judicial y de las Cortes Superiores de todo el país luchen en una batalla muchas veces infraterna, interna, para ser presidente de una Corte o del Poder Judicial o del Ministerio Público, cuando debería hacerse como se hizo siempre hasta los años 80, es decir, durante 160 años de vida republicana, esos cargos fueron elegidos estrictamente por orden de antigüedad dentro del cargo, porque si todos están ahí, la meritocracia existe para todos igual. Por lo tanto, lo que hay que hacer ahí es una prelación que lo da la antigüedad, para evitar estos hermanitos que se confabulan, que se arman, que logran hacer una serie de componendas para ser elegidos. Hay que recordar que por un voto Inostroza no fue presidente del Poder Judicial. Entonces yo creo que esas ideas, presidente, tienen que traducirse y plasmarse en el proyecto que estamos viendo el día de hoy. Gracias. Tiene la palabra el congresista Manuel Dagmer. Señor presidente, señores congresistas, este proyecto apunta a una circunstancia que ha sido notoria, escandalosa, fundamental en el Perú, y es que a partir de la investigación de Telefónica, de interceptar los teléfonos en vinculación a temas de drogas, a partir de la autorización para ver temas de drogas en el Callao y en otras partes del país, empiezan a aparecer por esas interceptaciones las relaciones, las evidencias de un delito en la Fiscalía y de esa corruptela inmensa que manejaba el Poder Judicial. No es a partir de una orden de méritos, no es a partir de una evaluación del Poder Judicial, es a partir de la lucha contra el narcotráfico. Y cuando empieza a aparecer, se convierte en un problema político, en una discusión política. Por eso me parece que el artículo que ha sido diseñado como 10.2 no tiene ninguna lógica con la crisis que vive el país, porque lo que plantea este artículo es que los miembros que serán elegidos para el cargo de la Junta Nacional de Justicia autorizan, se levante un secreto bancario, autorizan simplemente, y esa autorización está restringida a ser utilizada solo por la Comisión Especial, y luego se extiende a otros concursos, pero con las mismas características. Esto es, no están obligados a aceptar que el cargo supone que no tengan secreto bancario, que su manejo financiero esté abierto al conocimiento de las autoridades correspondientes. Inclusive pone una fórmula en la cual todo puede quedar en nada, porque esta medida se exige en concursos para aquellos que van a participar. Una vez que son nombrados, ya son los reyes de la película, ya son las autoridades, nadie los toca. ¿Quién se ha hecho rico antes de entrar a un cargo público en el Poder Judicial, señor presidente? ¿Quién de los que están ahora con todas estas vicisitudes que ensombrecen a la patria ha obtenido recursos en juzgados menores, en procesos fiscales menores? Aquellos que llegan a cargos importantes en la decisión sobre lo que van a decidir, esos son los que utilizan esos cargos para enriquecerse. Pero esta ley no incorpora el levantamiento de las comunicaciones justamente cuando están en el cargo, cuando se van a enriquecer. Entonces esta ley es inservible.
absolutamente inservible. Es para el proceso en el cual van a participar, que además es una participación que va a ser calificada indirectamente, parcialmente, con evaluaciones no precisas. Entonces queda prácticamente en nada. O sea, ante el hecho más grave de corrupción que hemos tenido en los últimos tiempos en el Perú, este artículo les está dando la impunidad a los que entren al cargo. La impunidad. Cuando lo que debería hacer es que los que entren al cargo aceptan que se levante su secreto bancario permanentemente. ¿Por qué? Porque se supone que todos lo van a hacer lícitamente. ¿Para qué requieren secreto bancario los grandes fiscales? ¿Para qué requieren secreto bancario los grandes titulares de los juzgados? ¿Para esconder sus recursos? ¿Para esconder sus ganancias extraordinarias? No. Debería ser una cosa ritual. Eso inclusive los congresistas deberíamos tenerlos. Los ingresos de los congresistas deberían ser públicos, en el sentido que cualquiera que lo puede pedir lo puede conocer, o hay un problema con los ingresos de los funcionarios públicos. Justamente al ser un secreto bancario singular, se convierte en un atributo de poder y se convierte en una oportunidad para una corruptela desde el poder mismo, y por lo tanto el poder se convierte en un poder corrupto. Creemos, señor presidente, de que este artículo 10.2 debería cambiarse completamente su lógica. No es que sea que las personas elegidas van al concurso y le dicen, bueno, ustedes vean, y luego son absolutamente impunes. Nadie va a conocer, debería ser más bien claramente señalado que para postular y en el ejercicio del cargo, si es que es nominado para esos cargos, no debe tener secreto bancario y sus cuentas deben ser conocidas por los mismos correspondientes, sin necesidad de una protección. Yo reconozco que algunos funcionarios del Estado que tengan cargos muy singulares sobre temas muy sensibles puedan tener una protección del conocimiento de sus bienes, de sus propiedades, de sus ingresos, pero en los fiscales, en los jueces, no tiene ninguna lógica. Es justamente para crearles una barrera de protección. Aquí con esto se está creando una barrera de protección que parece escrita por los que están escondidos, están por ahí corriendo para ver cómo se salvan del tema. No creo que eso sea el objetivo de lo que lo han escrito, creo que se han equivocado. Están dándole un derecho que no corresponde. Están diciendo, mientras tú eres elegido de la Junta, no te van a tocar, tienes inmunidad absoluta. Y para el concurso, darás alguna información, pues que ya se verá qué pasa con esa información, realmente va a ser una información precaria, menor, incidental, que no tiene ninguna importancia. Porque la importancia está en el ejercicio del cargo, no está en querer postular. Para postular tiene que mostrarse su trayectoria, como sí se dice, tiene que mostrarse su ejecutoria, como sí se dice, tiene que mostrarse sus conocimientos, como va a ser el concurso mismo, pero no tiene que mostrarse si es rico, si tiene plata, si tiene propiedades. Eso es palabras que se lleva el viento. Lo importante está que en el cargo mismo van a tener la disposición, la disponibilidad, la autorización de poder cometer los inmensos pecados y latrocinios que se han cometido y que han originado justamente esta inmensa crisis en el Poder Judicial y en el Ministerio Público. De ahí que planteamos, señor presidente, que se reformule totalmente el artículo mencionado, el artículo 10.2, y que se señale con claridad, también se modifique lo que está en el artículo 11 respectivo, respecto a los impedimentos, para que se diga cosas extraídas de la experiencia que vivimos ahora en el Perú. Los guachiturros, los vinculados al Callao, a toda la mafia del narcotráfico en el Callao. Puede aparecer otra persona, después se elige y ya son intocables. Volvemos a la misma situación antes de la crisis, exactamente a la misma. Y tendrá que haber otra crisis para que pueda volver a moverse el panorama. Me parece, señor presidente, que está equivocado el tema y que debería, por el bien del país, por el bien de la salud pública, hacerse una modificación sustantiva. Hay otros aspectos que han sido señalados con los cuales concordamos respecto a tener mayor capacidad de que los que van a ser nombrados, no solamente el proceso de selección sea más ajustado y más conocido, sino que esos que van a ser nombrados tengan obligaciones que tienen que ver con la moral pública.
Y la moral pública se define haciendo conocido, por ejemplo, hemos dicho varias veces, no se toma en cuenta. No pueden tener cuentas offshore. No pueden tener a su nombre o de sus familiares o conocidos cuentas offshore. Eso sería causal de vacancia. No está ni siquiera mencionado ni considerado. Y es una normativa que existe en muchos países del mundo, porque las cuentas offshore se hacen para esconder dineros ilegal, ilegítimamente o sospechosamente obtenidos. Eso de que se hace para que nadie sepa que tienen plata y no los asalten, es la justificación inventada por unos abogados para que puedan haber cuentas offshore de ladrones y delincuentes. Pero claramente, cualquiera que mire los símbolos de riqueza y las manifestaciones exteriores de riqueza, los ladrones que son especializados van a saber a quién van a robar. No van a buscar la cuenta offshore, pero sí un país que defiende la moralidad de sus funcionarios públicos se dice no pueden tener cuentas offshore, cuentas escondidas para dejar de pagar impuestos o hacer una evasión impositiva o esconder ingresos que no pueden calificar y adecuar. Por eso insistiríamos que se incluya ese tema. No está planteado, no está ni siquiera formulado. Nos parece que debe ser importantísimo para garantizar ya no solamente la participación en el concurso, sino en el ejercicio de los cargos que se están planteando. Por eso plantearíamos, señor presidente, que se modifiquen esos artículos y que el resto tienen algunos puntos que han sido planteados por otros congresistas que estamos de acuerdo que se mejore, pero que esa ley es importante que pueda ser aprobada en el Congreso con la mayor de las firmezas y claridades para enfrentar justamente el fondo de lo que ahora es un elemento clave en la corrupción del Perú. Tiene la palabra el congresista Gilbert Violeta.